Amigos queridos, buenas noches, bienvenidos. Es un grato placer darles la bienvenida a este café virtual de Amesvida, que hoy va a abordar un tema muy especial. Hemos decidido que se llame salud mental como clave integral. Cuando la psiquiatría se encuentra con la medicina del estilo de vida. Es un diálogo con dos psiquiatras para explorar cómo el estilo de vida puede convertirse en una intervención terapéutica en salud mental. Es abrir un espacio de conversación profunda, científica y humana sobre la integración entre la psiquiatría clínica y la medicina de estilo de vida, haciendo un reconocimiento, y es que un cerebro bien nutrido, descansado, activo y conectado puede responder mucho mejor a cualquier desafío, a cualquier tratamiento o a cualquier desorden. Este café virtual busca inspirar a nuestros profesionales de Amesvida y a otros, también estudiantes y público en general, para comprender la salud mental, entendiendo que no solamente se sostiene con fármacos y con el diagnóstico, sino también en la forma, cómo hemos elegido vivir. Y esto, pues, tenemos la fortuna de abordarlo con dos personas muy especiales a quienes voy a presentar, no tan exhaustivamente como me encantaría hacerlo, pero sí lo suficiente para que tengamos una ilustración de quiénes son las personas que nos acompañan. Presento en principio a la doctora Leticia Ubiñas. La doctora Leti es médica psiquiatra, ella es veterana de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es teniente coronel retirada, de hecho. Ella es hipnoterapeuta certificada y experta en adicciones, con una trayectoria destacada en psiquiatría social y comunitaria, desde un enfoque de medicina y psiquiatría de estilo de vida. Ella es profesora, es investigadora, es mentora, es líder social, hace toda una serie de tareas comunitarias que son realmente muy interesantes, y actualmente es la directora ejecutiva de la Sociedad Antillana de Historia de la Medicina. Ella es la doctora Leticia Ubiñas. Doctora Leti, es un placer saludarla. Bienvenida. Igual, un placer para mí. Muchas gracias. Y nos acompaña también la doctora Rosa Negrón Muñoz. Ella es psiquiatra certificada en psiquiatría de adultos, en niños y adolescentes y también en psiquiatría forense. Ella es una de las pocas personas en psiquiatría que tiene un fellow distinguido de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, lo cual indudablemente es muy interesante. Ella se graduó en la Escuela de Medicina de San Juan Bautista en Puerto Rico y complementó su residencia en la Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, en el Bronx Lebanon Hospital Center y en el Montefiore Medical Center. Y su conocimiento sobre entrenamiento psicoanalítico y también sobre psicoterapia psicodinámica lo completó en el Instituto Psicoanalítico de la Universidad de Nueva York y en el New York Medical College. La doctora Rosa Negrón fundó Yantra Psychiatric Service, de la organización de la que hace parte. Contribuyó como autora en un libro muy interesante que se llama Oxford Textbook of Correctional Psychiatry, y es miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente. Ella también es miembro de la Sociedad de Psiquiatría de la Florida y de la Academia Americana de Psiquiatría. Es un placer saludarla, mi querida doctora Rosa Negrón. Gracias, igualmente. Y le voy a añadir que producto de la gran mentora, la doctora Leti. Qué Yo no alegría, sé sí, porque cuándo están además, hablando de mí. evidentemente son Sí, un para momento nuestros. algo diferente. No, no he tenido esta experiencia anteriormente, realmente. Qué Pero bueno. en realidad son profesora y alumna. Qué maravilla tener la No, oportunidad de compartir, además, muy seguramente dos visiones en dos generaciones diferentes a partir de esto que es tan interesante de lo que vamos a conversar. Entonces, si les parece,
iniciemos nuestro conversatorio con las preguntas orientadoras que nos permiten ir avanzando. Ujú. Desde su experiencia, y le preguntaría primero a la doctora Leti, ¿en qué momento la psiquiatría empezó a reconocer que el estilo de vida es parte esencial del tratamiento? Y la pregunta es clarísima porque la gente considera que un desorden mental o un tratamiento psiquiátrico se fundamenta exclusivamente en medicamentos. Y por eso me parece que es muy oportuno que la doctora Leti empiece con esta respuesta y que pueda la doctora Rosa complementar la respuesta que nos brinde la doctora Leti. Bienvenida, doctora Leti, por favor. Bueno, lo cierto es que esa pregunta me ha dejado mucho food for thought, ¿verdad? Como dicen los angloparlantes, alimento para el pensamiento. Y ya muy tempranamente, yo creo que ya para que el piano ya estaban hablando de disciplina dietética. Si bien no estaban hablando, ya eso estaba incluido como un factor de gran importancia. Yo personalmente, conociendo en la historia, ¿verdad? Lo que, lo que ocurre cuando comienzan a salir a la comunidad los, los pacientes hospitalizados, ahí hay otro momento porque hay una psicofarmacología que se presenta, que requiere y demuestra la importancia del ambiente, del entorno, de la red social y de la alimentación en, en el restablecimiento o el mantenimiento de la salud mental. En la escuela de medicina, cuando terminamos, además de la clase de nutrición, hubo un compañero, Manuel Rico, que abrió una compañía de vitaminas y suplementos, y estamos hablando de hace casi 50 años. A través de él y de lo que él formulaba, pues ya fui teniendo, y estoy hablando, vuelvo y repito, que esta experiencia de 1975-76, pero después en mi preparación como psiquiatra pude también entender la combustible. El cerebro necesita combustible para energía, para funciones cognitivas, para todo. Entonces, el, el fuel, ¿verdad? La nutrición, el alimento, es el que provee, ¿verdad? Esos, esos psicofármacos que depende mucho del estilo de vida en general, la dieta, el sueño, el descanso, el sentimiento de seguridad y de pertenecer, pero conciencia en sí, de veras, les confieso, no fue hasta los otros días cuando empecé a ver cómo se va proliferando y aumentando la información acerca de las propiedades de algunos alimentos, de algunas plantas, y veo como eso ha ido aumentando, eso ha ido creciendo, y es esperanzador porque realmente todo hemos sabido a través del tiempo que el alimento es importante y los hábitos alimenticios. Y ahora que sabemos todo eso sobre la relación mente-cuerpo y la dinámica, entonces es se ve un futuro más esperanzador. Pues Pero qué entiendo yo magnífico. que quiero
quiero incluir la importancia de que continuemos promoviendo la medicina de estilo de vida, porque ya no cabe duda. Antes se tomaba por sentado, pero ahora la ciencia ha desvelado y ha revelado tanta información nueva acerca de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, que no me atribuía así como conocer el rol de la alimentación en la psiquiatría, sino cuando empiezan estos temas hace 2 o 3 años para mí, ¿verdad? Eh, Eso es lo que tengo para compartir. Gracias, doctora Rosa. Su complemento, por favor. Claro, añadiéndole a lo que dice la doctora Ubiñas, que como dije, es mi mentora, así que yo he ido aprendiendo y añadiendo de ella. Creo que en algún momento eh, le escucho hablar de la historia que anteriormente como que se tomaba en consideración y creo que dada la dinámica, particularmente aquí en los Estados Unidos, de el sistema médico en general, como que se fue partiendo un poco de lo que contribuye todo el estilo de vida a lo que es la salud mental, lo veían como que muy aparte. Yo creo que congruente con la doctora Ubiña, no ha sido como hasta los últimos 5 años que en realidad hemos estado bastante enfocados en el estilo de vida. Cuando yo empecé mi entrenamiento en psiquiatría, ya se estaba hablando de la incorporación biopsicosocial, o sea, no solamente lo biológico, lo psicológico, sino también lo social. Y en lo social ahí añadimos estilos de vida, cómo comemos, la relación psicológica con la comida y cómo esto impacta. En mi práctica privada, hace como 3 o 4 años, empezamos a explorar los suplementos. No solamente pedimos laboratorios básicos, sino de vitaminas que sabemos que afectan el estado de ánimo. Nosotros incorporamos cómo se metabolizan los medicamentos, a ver si hay deficiencia de la enzima de methylfolate, MTHFR, me perdona, MTHFR, que a veces en la población caucásica 85% tiene una deficiencia, entonces no tan solo no metabolizan vitaminas, pero hay que suplementarlo y esto nos afecta en todos los aspectos. Entonces, si no tenemos una alimentación y no estamos equilibrados, se nos va a afectar el cerebro. Y la doctora dijo, food for thought, o sea, comida para pensar, para el pensamiento, pero también los nutrientes, como usted dijo, nos alimentan el cerebro y sabemos que hay una interfase del gut-brain barrier, que es la conexión del estómago y el cerebro, y hay mucho research o estudios que establecen la importancia de tener un sistema gástrico equilibrado y que muchos de los neuroquímicos que pensábamos que solamente se producían en el cerebro, por ejemplo, la serotonina, que es el estómago, uno de los principales productores de la serotonina. El eje intestino-cerebro, tan importante. Gracias, sí. Y esa microbiota es un mundo. Sí. Esa microbiota, esa comunidad de nuestro estómago es un mundo de receptores y de cantidad de funciones que ocurren, incluyendo la interacción con los otros seres vivos que viven dentro de nosotros, ¿verdad? Las bacterias y otros. ¿Cuál es, ya que tocan ese tema que es tan importante,
de ese eje intestino-cerebro, ¿cuál es la relación, en palabras sencillas, entre alimentos, microbiota y estado de ánimo? Y cómo eventualmente, cuando hay desequilibrios, pueden afectarse el estado de ánimo y el orden mental, para llamarlo de alguna manera, en el que vivimos los seres humanos. Con el permiso de la doctora, yo voy a resumirlo bien básico y sencillo, como yo le digo a mis pacientes. A veces, después que uno come, porque creo que nos ha pasado a todos, después que comemos o nos sentimos bien o nos sentimos pesados o nos sentimos un poco con la mente nublada, yo creo que eso es evidencia de cómo los nutrientes afectan nuestro estado de ánimo. Y sí hay evidencia de comidas que son inflamatorias, comidas procesadas. Yo es hablo por verdad. experiencia propia, teniendo una enfermedad autoinmune, que me tomó mucho tiempo reconocer la relación de no tan solo cómo me sentía físicamente, sino cómo afectaba mi claridad mental, los alimentos que ingería. Y hay muchas cosas procesadas que sabemos que por esto es que las comidas y el estilo de vida, y esto yo creo que es otro tema larguísimo, como por lo menos aquí en los Estados Unidos hay tanta comida procesada para hacerla más accesible, que se ha visto una correlación en el decaimiento no tanto físico, sino mental también. Doctora Leti, Perdón. nutricionales, ¿qué errores nutricionales se ven más frecuentemente en el impacto en ansiedad y depresión en las personas tratando de continuar con este mismo tema? Los errores que la gente comete. Ya hicimos alusión a los ultraprocesados, Sí, pero lo- obviamente hay errores de equilibrio entre alimentos, dietas, etcétera. ¿Cuáles son esos errores sí, que pueden sí, incluso generar ansiedad y depresión? sí, cuando hablábamos de la microbiota me vino a la mente eh, cómo los omega y todos esos nuevos suplementos están dando tan buenos resultados. Pero yendo a la pregunta en sí, si pensamos, por ejemplo, en el estrés y el cortisol y la relación del cortisol en el cerebro y cómo los diferentes tipos de estresores tienen sus receptores particulares, que todos van dirigidos básicamente por esa microbiota. Entonces, el estrés es capaz de generar esa ansiedad y esa depresión porque ese cortisol va sobre el tamaño y la función del cerebro. Y cuando esa alarma de peligro está pegada ahí, de la única manera que se puede restablecer es asumiendo una nueva alimentación, algunos diferentes patrones que también, ¿verdad? Eh, Eliminan o mitigan la ansiedad y la depresión. Hay un pensamiento que este proyecto, eso, lo que estoy todavía es que en el Food for Thought, porque provoca para uno pensar, ¿verdad? En una trayectoria tan larga como la que tengo, pero más allá de la nutrición, está cuando tú te comes esos alimentos, el bombardeo de los medios sobre los alimentos y las ventas de esas comidas chatarras que son tan populares y que ya pensando en los niños no quieren comer la comida nutritiva del hogar, sino quieren comer de la calle. O sea que más allá de los alimentos en sí, hay muchos factores que inciden en esa ecuación
alimento cerebro. No Claro, sé y si si eso pensamos, responde. gracias, Leti querida, y si pensamos, mi querida doctora Rosa, en personas que ya tienen algún tipo de diagnóstico o expresión de ansiedad, depresión específicamente, ¿qué tipo de alimentos deberían ser los que deben elegir para que esos alimentos les permita manejar esa depresión o esas sensaciones o esa enfermedad, si ya esté diagnosticada, para que sea factible a través de la alimentación, también tener una opción terapéutica? ¿Cuál sería ese camino? ¿Cuáles serían esos elegibles? Bueno, yo creo que es algo bien individualizado, aunque conozco que ustedes tienen un proyecto de menús y enseñar a la gente cómo comer, cómo preparar alimentos apropiadamente. Desde mi punto de vista, también es algo muy individualizado porque hay que tomar no tan solo lo que va a impactar el estado de ánimo, sino qué otras condiciones tienen, que sea presión alta, diabetes. Entonces le podemos recomendar unos medicamentos para que vea lo programados que estamos a decir medicamentos. Sí, Los ahí alimentos, es eso es lo que un nuevo paradigma de sí, cultura. estamos Sí, programados para eso. Por ejemplo, en mi práctica, cuando damos recomendaciones, tomamos en consideración qué otras condiciones tienen, y también el gusto de la persona, porque Es todos somos, fundamental. Mm. sí, yo le puedo recomendar todo el día, come vegetales de root vegetables o viandas o vegetales, pero no les gusta. Entonces tenemos que también tomar en consideración qué va a ser práctico, nutritivo para el individuo, porque no todo funciona. Entonces eso dentro de la medicina de estilo de vida, en mi opinión, tenemos que tomar en consideración la medicina individualizada, lo que funciona para cada paciente en específico. Así que no le contesté, pero eh, es muy individual en No, mi y en caso. realidad hoy ha venido tomando mucha fuerza la medicina de precisión, Ujú. justamente porque somos individuos y y porque cada uno funcional, tiene una seguro. circunstancia de vida, y por eso es tan importante analizarla. En mi forma de ver, con el profesional que a uno le puede ayudar. Y aquí quisiera hacer una pregunta que es clave. Cuando una persona tiene un desorden mental o tiene una alerta de un eventual desorden mental, y es posible que todos lo tengamos, ¿cuándo vale la pena acudir al profesional que le puede ayudar? ¿Cuándo es oportuno? ¿Por qué esos profesionales sí están preparados para ayudar y por qué recurrir a ellos? Me parece que es fundamental que podamos responder esa pregunta, básicamente porque tengo la sensación que hay un cierto temor en la comunidad de ir a un psiquiatra. Y se los digo con mucho cariño y con mucho amor, pero creo que hay esa prevención y quisiera que a partir de lo que ustedes dos puedan decir, pudiéramos eventualmente romper un poco esa barrera que la gente tiene, porque considera que es como que el colmo que yo llegue a un psiquiatra cuando eventualmente, pues si uno se encuentra con la doctora Leti o con la doctora Rosa, va a sentir un escenario agradable, alegre, en fin, que es lo que estoy sintiendo yo. Pero bueno, esto es un tema de relación personal, pero desde el punto de vista de relación profesional, me parece que es muy importante que lo pudiéramos aclarar. Las dos, la que desee hacerlo primero, pero me encantaría que las dos digan algo al respecto. Leti, querida, si quieres, empecemos contigo. Bueno, para mí que se nos quedaron dos cosas. Una bien importante y es el hallazgo de los procesos inflamatorios y volver a dar a underline, subrayar lo que dijo Rosa de la relación con el alimento. La relación con el alimento es clave. Y
La prevención, obviamente, utilizando lo que son las vitaminas B, los ácidos grasos, la vitamina D, tan importante que se está viendo cómo está este, perfilándose en cuanto a las conductas. eh, no tener otras opciones previas a ir a un psiquiatra. No saber que antes de ir a un psiquiatra, tú tienes que ver un médico para que te vea y vea los componentes psicológicos que tiene y que ese médico también te pueda orientar sobre esos procesos inflamatorios que ahora parecen ser, ¿verdad? Donde está la lupa puesta y la educación del paciente en cuanto a esos aspectos, pero campañas de prevención que presenten ese aspecto de dieta, que es como respirar, que uno lo hace naturalmente y no se da cuenta de las influencias que tiene alrededor. Yo misma peco, pero sí trato de utilizar y también de recomendar estas otras eh, sustancias capaces de restablecerte el ánimo. Que si tú tienes una buena dieta, tú tienes un buen ánimo, tus funciones cognitivas mejoran. O sea, esto es lo que yo no estoy mucho en la clínica ya, pero este es el spiel, como dicen los judíos, este es el narrativo mío de que es más fácil ellos comprender el proceso inflamatorio, aunque se le hace difícil creerlo, pero es un buen punto de abordaje para entender que más allá de los psicofármacos, hay también otras alternativas, muchas complementarias que pueden ayudar a la persona antes de llegar al psiquiatra. Yo insisto, un médico, una, o un psicólogo, o mira, a veces un trabajador social, porque muchas veces eh, lo psicogénico viene de lo relacionédico, de cómo uno se está relacionando en su vida, en sus relaciones, con su entorno. eh, educación para que la gente cuando vea esos anuncios de Burger King y de McDonald's que ponen esta comida tan atractiva, pero no te dicen que un canto de carne de McDonald's es capaz de quedarse un mes entero en algún lugar y luego tener la misma apariencia como hemos visto mucho, ¿verdad? Porque la tecnología nos ha acercado a mucha información, a veces demasiado, y uno se inunda, que no sabe cuáles son los puntos más importantes. Para mí, básicamente, es orientar a la gente que la psiquiatría es una especialidad en enfermedad mental y que hay maneras de prevenir la enfermedad mental y también de evitar detectar temprano, intervenir temprano. Entonces, no sé si eso responde, ¿verdad? A la pregunta que hizo Juan Carlos, pero la educación es clave, y en la formación de los profesionales de salud toditos, no solo los médicos, para sus propios estilos de vida durante ese periodo de estudio que parece que entran a un campo de concentración y ahí están 5 años sin saber qué, qué pasó en el mundo entero, ¿verdad? Eh, eso es lo que tengo para ustedes. Y quizá no siendo ejemplo de lo que quieren predicar, que suele pasar mucho en el mundo de la salud. Mi querida doctora Rosa, un complemento desde su óptica.
Bueno, yo tengo unas opiniones un poquito más arraigadas, siendo psiquiatra de niños y adolescentes, y la doctora y yo hemos tocado este tema. Yo soy, creo mucho que la intervención tiene que venir desde la escuela. Tan pronto, no sé si Juan Carlos lo perdimos. Como quiera, estamos grabando, Está así que grabando, bueno, pienso yo que seguimos puede. ahí. Yo pienso que la intervención debe venir desde temprano en la escuela. Eh, Pienso que en vez de, o conjunto con la educación física, debe haber un curso de cómo manejar, porque hoy en día, como dijo la doctora, hay tanta exposición a información que los niños, a los padres se les olvida que ellos también están absorbiendo y procesando. Entonces tenemos una generación que ya viene con estrés desde la escuela, todo. Y ese estrés es que el que también nos viene causando inflamación. Hay factores ya asociados con la depresión y la inflamación. En la oficina aquí medimos el set rate, los factores de inflamación que se asocian con la depresión. Entonces, en mi opinión, y una de las campañas que yo quiero promover es que la intervención de conocer cómo manejar el estrés, cómo manejar tus emociones, que es salud mental. Y Mm. ahí es que viene el concepto de biopsicosocial, porque si ya tienes una predisposición biológica, ¿cómo te vamos a prevenir? Intervención primaria. Y para mí esto empieza desde que tú tienes 5 años. Vamos a enseñarte a expresar tus emociones, vamos a enseñarte a alimentarte, porque prevención primaria. Estamos en una etapa que todo es ya prevención terciaria, yo creo que ni secundaria. Entonces, Mm. para prevenir, desde mi punto de vista, es vamos a enseñar cómo cuidarnos, a conocer nuestro cuerpo y ahí perdemos este estigma de que el psiquiatra es para los locos. No, no es para los locos, es para entendernos y poder mantenernos saludables mentalmente. Claro, por supuesto. Y a propósito de lo que venimos conversando, si bien no podemos pues abordar íntegramente cada tema, hablar este tema de los alimentos y la relación que Leti lo decía muy claramente, cómo es que uno se relaciona con los alimentos, porque hoy hay más desarreglos que otra cosa en la relación con los alimentos y también con las personas y también con el entorno y el medio ambiente y etcétera. Hablamos de alimentos. Me encantaría que hablemos brevemente de ejercicio. Acabo de leer un estudio, una revisión científica muy interesante, mostrando cómo el ejercicio, si es periódico, puede tener el mismo efecto de un antidepresivo, dice esa revisión. ¿Es cierto eso? ¿El ejercicio podría eventualmente tener el efecto de una psicoterapia o el efecto de un antidepresivo? ¿Puede ser eso comparable o es complementario? Valdría la pena que eventualmente nos intentáramos abordar ese escenario, mi querida doctora Leti. Bueno, para la depresión, acción. Eso ya es un dicho popular porque ya la gente está, antes se volvieron psicólogos, todo el mundo es psicólogo y ahora todo el mundo sabe de todo, ¿verdad? Pero esa frase para la depresión, acción en sí engloba, ¿verdad? El movimiento, el baile que es tan accesible, tan fácil de practicar a tu ritmo y de acuerdo a tu cultura y a tu gusto, ¿verdad? Marta, por ejemplo, es muy salsera, así que a ella tendríamos que mandar a bailar salsa. Eh, los movimientos los vemos ahora también en todo lo que es lo tai chi, es yoga,
en los asientos para los que están discapacitados o que ya tienen las articulaciones oxidadas como las mías, que ya hay información sobre cómo el movimiento, ¿verdad? Tiene tanto que ver con los neuroquímicos. Ujú. Y hay otro movimiento que es el de la voz y la garganta, que cantar también está incluido ahí. Por No eso sé me si encanta Rosa el tema quiere. de la medicina y las artes, de la que está tan enamorada Marta, justamente. Es un tema Estamos. absolutamente extraordinario. Sobre este tema del impacto del ejercicio y la periodicidad, ¿qué podemos decir de manera eh, precisa a partir de la experiencia clínica que tiene la doctora Rosa? Bueno, sabemos que el ejercicio promociona las endorfinas promociona el desarrollo de la dopamina, serotonina, entonces la persona se va a sentir mejor, ¿verdad? Si podemos, se recomienda no tan solo para la salud física, sino también mental, caminar, bailar, mínimo 15 minutos, vas a notar una diferencia en tu estado de ánimo, particularmente con las depresiones que la gente tiene, se siente con muy poca motivación. Aunque sea 5 minutos, ya sienten que han podido lograr algo y poquito a poco, ¿verdad? Se va mejorando el estado de ánimo también. Vivimos una vida muy sedentaria, entonces no movemos el cuerpo y dependemos de comidas que nos dan una elevación en dopamina rápida, Y pero baja no rápido. sostenible. Claro, no sostenible. Mm. Entonces, pues ahí es que no, nos comemos un dulce lleno de preservativos, de mucha azúcar, que nos Un cuarto de mantecado. sí, mantecado o chocolates de los no saludables, no el dark chocolate o con mucho cacao, y nos da esa boost o subida rápido del estado de ánimo, Subido de rápida, sí. igualmente con una caída muy súbita del estado de ánimo. Entonces, poder mantener enseñar con la alimentación a mantener estados de azúcar estable. Sabemos que el azúcar procesada o refinada es un enemigo para la mente, el cuerpo, para poder pensar. eh, y perdí el hilo de la pregunta, pero el ejercicio y El la ejercicio, comida, el ejercicio. sí, es que es un tema tan inmenso, pero por lo menos 5 minutos. Las personas que tienen su salud mental está decaída, 5 minutos que hagan de un ejercicio o de cantar o de pintar o algún arte creativo, empieza a estimular y ayuda y hasta sirve terapéuticamente para descargar lo que nos agobia mentalmente. Pues Claro, yo no sé si, perdona, yo no sé si en tranquila. la alimentación incluye agua, pero la hidratación es bien importante. Definitiva, La definitiva. Qué bueno hidratación hacer mención. provoca, sí, sí, lo que eso esté, porque particularmente en lo de nuestra edad, la mía, por ejemplo, ya uno no le da sed, entonces tiene que ser un esfuerzo consciente. Y ese esfuerzo consciente yo creo que también tenemos que este, trasladarlo a lo que nos metemos en la boca. Y la disciplina de los ejercicios, tantas cosas y tan poco tiempo. Y le añado eso que recuerdo, me imagino que ustedes también, en la escuela de medicina, lo voy a decir en inglés porque, y me ayudan a traducirlo, que bueno, déjame ver, la alimentación, they were the building blocks of life. Lo que uno se alimenta son los bloques que son la fundación de la vida. Entonces, los alimentos, según vamos
alimentándonos, ahí también es que se crean los aminoácidos, esto, lo otro, como nutrimos, para entonces poder tener cuerpo saludable. Decimos en el y pilar de bienestar. alimentación consciente y saludable que nosotros somos en realidad una historia de lo que comimos, no de lo que comemos. Entonces, yo hoy es viernes, soy una historia de lo que comí el día jueves, el día miércoles, el día... Hoy soy una historia de lo que comí en el año 2025. Hoy soy una historia de lo que comí en mis últimos 30 años, porque tengo 31. Hoy soy una historia de lo que comió mi mamá y mi papá. Hoy soy una historia de lo que es la gastronomía Fíjate, cultural en la que yo estoy inserto. Y claro, y por supuesto, eso me habrá afectado en un día de no comer, por ejemplo, o en un año de haber comido mal, o en 5 años o en 30 años de no haber comido aquello que me alimentaba mi mente y mi cuerpo, que insistimos en mencionarlos como si fueran cosas diferentes cuando sabemos claramente que la mente hace parte del cuerpo. Y eso es lo que estamos hablando. Y yo me sonrío un poco aquí porque esta mañana, ayer, mi staff, mis empleadas, fuimos a celebrarlas y esta mañana yo fui un resultado de lo que me comí anoche. Claro, fuiste el resultado de la Porque celebración. entonces, a lo que viene ese comentario es que una vez tú te acostumbras a comer más saludable, y no es que no te des tu gusto, pero te acostumbras a tener un patrón de comida más saludable, cuando reintroduces cosas que no son tan saludables, tu cuerpo mismo te dice, esto no era. ¿Qué hiciste? Fui a comer a un restaurante, y comí mucha comida frita anoche, cubano con fusión peruana, pero con un toque americano. Muy rico el Ah, restaurante, caray. pero ahí está. Entonces, muy Claro, compleja la comida para mí claro, en y un eventualmente insulto, un uno lo piensa insulto. bien pensando en el compromiso del otro día, ¿no? Y dice, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Igual que un trago, por ejemplo, si tomo tres, cuatro, cinco, sabiendo lo que voy a hacer al otro día. Eso es el marco del pequeño tiempo. Pero ¿y el marco del gran tiempo? ¿Qué como de adolescente para ser un adulto sano? ¿Qué como de adulto para ser un adulto mayor sano? Y eso es un periodo de tiempo, por eso el tema de los bloques alimenticios son absolutamente claves. ¿Qué es lo que soy? Y eso, esa afirmación de que somos lo que comemos es demasiado cierto. Y la comida termina pareciéndose al pelo, a la piel, a cómo me visto, a cómo hablo, a cómo me interrelaciono, que es un poco lo que sucede. Quisiera invitarlas a que pasemos a otro pilar, que es el sueño. ¿Cuál es, mi querida doctora Leticia, la relación entre sueño reparador o sueño no reparador y salud mental? ¿Cuál es esa relación? Bueno, esa relación está descrita hace tiempo en cuanto a la privación del sueño y la posible psicosis que puede surgir por falta de sueño. Pero si no a los extremos, sabemos ya, sobre todo mencionaste a los adolescentes necesitan más sueño, más horas de sueño para poder funcionar adecuadamente y sabemos que ahora hay dos o tres situaciones adversas a eso que son que se quedan por la noche viendo los artefactos y los juegos y las reels en el internet, ¿no? Entonces, el sueño realmente, lo que puedo decir es que el que no descansa no puede estar con una mente clara al otro día y que de hablar con alguien que viene a hablar de su dificultad para dormir, ahí otra vez
entra la ansiedad y la depresión en juego. Y entonces explicarle, ¿verdad? Educarlos sobre las diferentes etapas o estadios de depresión y cómo esa alteración del sueño puede crear todo un desajuste completo del bienestar de la persona. Doctora Rosa, las personas manifiestan que para ir a dormir se les dificulta en muchas ocasiones porque la cabecita no entra en pausa. Ansiedad. Entonces entran en una rumiación cognitiva constante y están pensando en la relación, en el trabajo, en montones de cosas. ¿Cómo es factible poner la mente en calma al momento de ir a dormir? ¿Hay hay algún consejo especial que nos pueda dar la doctora Rosa a quienes no lo consiguen? Bueno, como estamos hablando de estilo de vida y no vamos a entrar en fármacos ni nada así, si quieren algún alivio eh, físico, como un té de tilo, algún tipo de té, eso se le puede recomendar, pero intervenciones no de medicamentos, eh, cosas básicas que se llama la higiene del sueño, ¿verdad? Apagar Seguro, los aparatos, seguro. eh, no comer pesado 2 o 3 horas antes, no tomar bebidas cafeinadas cierto periodo antes, tener una estructura del sueño, tratar de acostarse a la misma hora. Entonces, otras cosas que se pueden usar es la yoga, la meditación, relajación. Hay terapias Mm. cognitivas que ayudan a la mente para no pensar. Hay muchas intervenciones que son no farmacológicas y de estilo de vida, y en el estilo de vida si tú te comes una comida, una bandeja paisa a las 10 de la noche y después te quieres acostar a las 11, vas a tener un Va a sueño, tener problemas. vas a tener problemas. Sí, sí. Pero eso sería lo que yo diría con relación a intervenciones de estilo de vida. Para Ok, una, hay un tema que a veces lo dejamos a un lado y las personas hablan mucho de eso, de la importancia de construir relaciones y de la importancia de elegir conexiones que me permitan mantener una salud mental óptima. ¿Cuáles son los avisos? Yo, por ejemplo, estoy feliz aquí con ustedes y me parece que me están haciendo bastante bien a mi salud mental. Pero cuando yo tengo un aviso de decir, esta persona no me conviene, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo si me casé con la persona que no me conviene? ¿Cómo hago yo si vivo con la gente que creo que no me conviene? ¿Cómo hago? ¿De qué manera puedo localizarlo? Porque las conexiones y las relaciones tienen un efecto en el estado, en el estadio mental de las personas, sin duda. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo podemos orientar ese tema? ¿Dónde están las debilidades? ¿Dónde están las fortalezas? ¿Dónde están las señales? ¿Qué debo hacer? Rosa querida, me ay, encantaría que sí, me ayude. me emocionó la pregunta. Eh, Porque hablando del sistema digestivo, yo a veces le digo a mis pacientes, no qué te dice tu mente, qué te dice tu estómago Mm, sí, sí. y tu cuerpo, qué tú sientes. Porque he aprendido de mi querida mentora, ¿verdad? Las vibraciones, las energías y una relación en general. Y yo sé que este es otro tópico para otro café, pero yo creo que ahí es que vienen muchos de los problemas de salud mental, que queremos ignorar y queremos buscarle una solución o justificar y racionalizar por qué debemos quedarnos, aunque sabemos y sentimos Que debemos irnos. con otra persona que tenemos que irnos. Entonces, ahí es donde viene el psiquiatra, el consejero, el psicólogo, el trabajador social, El porque pastor, tenemos la ambivalencia del conflicto
vamos a estar estresados. Entonces, ahí es que nosotros entramos con el estilo de vida. No es normal que tú andes con coraje, estresado en ningún tipo de relación. O sea, no hay relación perfecta, porque somos humanos, somos individuos y podemos, como dicen los americanos, we can agree to disagree. Podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Pero cuando tu relación con quien sea, tu padre, tu madre, tu hijo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, se siente, porque tú lo sientes como un estrés consistente, hay que reconsiderar, porque uno no puede descartar un padre, un hijo, algo así, pero cómo hacer que la relación funcione para uno, que uno se sienta relajado. Yo no pienso que en ninguna relación uno se debe sentir en un estado de estrés constante. Eso no es ni cariño, ni amor, ni quererse uno mismo. Eso es un pedazo de tortura. Sí, imagínese. Esos Estoy son mis pensando, centavitos ahí. fíjate que somos seres sociales, eminentemente y esencialmente Mm, sociables y necesitamos con N mayúscula y subrayado sentirnos conectados. ujú. La tendencia ahora que me alegro mucho es que empezar a conectarte contigo misma, contigo mismo, para poder a partir de ahí, ¿verdad? Que venga de adentro hacia afuera esa conciencia de tener conciencia eh, y el sentido de pertenencia, porque tú puedes estar rodeada de gente y sentirte sola, ¿verdad? Eso lo sabemos, y más algo que está pasando tanto en la población de mi edad para arriba y un poco para abajo también. Eh, entonces, yo me siento 25 años en mi práctica psiquiátrica desde el principio, mí, sino a los que acuden a uno buscando ayuda, que es la hipnosis terapéutica, que es distinta a la meditación, ¿verdad? Y la meditación y atención plena son fantásticos como paso inicial para ponerte en contacto contigo y con lo que está pasando aquí y ahora. La hipnosis terapéutica entra ya a tu mente inconsciente, que es la que sabe que tú necesitas, la que ha estado actuando y resolviendo más allá, ¿verdad? Que lo hace la mente lógica, de razón, análoga, como es descrito en la conciencia y el hemisferio izquierdo. No puedo dejar de hablar de mi hipnosis terapéutica porque lo considero una de las maneras de poder entrar ahí a darle al botón que crea la conciencia de estar bien, de que tú tienes la herramienta, tú tienes una farmacopea entera por dentro que puedes desencadenar con tu mente, con tu atención. Ya. Yo le voy a añadir a eso mientras la doctora estaba hablando que hace como 3 semanas fui a una exposición de Van Gogh. Entonces me llamó mucho la atención que había una frase que se le atribuyen a Van Gogh que dice, tú primero tienes que sentir lo que tú quieres expresar. Mm. Y eso me encantó muchísimo porque esto de estilo de vida y culturalmente hay muchas culturas que sentimos que no
sentimos que no podemos sentir, valga la redundancia, o no Ujú, queremos sentir, por lo tanto se nos hace difícil expresar ujú, y todo se une en el estilo de vida, ¿verdad? Porque si a mí no me gusta lo que tú estás diciendo, lo que tú me estás alimentando, lo que sea, pues no lo puedo expresar. Y a ujú. veces es por no ofender a la otra persona. Pero yo también siempre le digo a los pacientes, si a ti te gusta con la persona con la que tú estás, tú nunca estás solo. Entonces tenemos que empezar a amar nosotros mismos primero, entendernos nosotros mismos primero, alimentarnos nuestro espíritu, alma, físico, todo primero, para entonces poder expresar ese cambio y que otros lo puedan implementar. Ser un Por ejemplo. eso alguien dijo muy acertadamente que las relaciones no consisten en esperar amor, sino en dar amor. Muy seguramente hay más posibilidad de recibir amor en tanto uno sea capaz de darlo, sin esperar necesariamente una reciprocidad, porque justamente esperando una reciprocidad, pensando en que yo me lo merezco, pues empiezo a hacer un desorden mental fácil. Es la fantasía, ¿verdad? Porque es la fantasía de uno, pero la otra persona necesariamente no sabe cuáles son tus expectativas para cumplir tu fantasía. Entonces ahí es que viene la comunicación. Y si tú das sin esperar, yo creo que todos siempre esperamos inconscientemente algo a cambio, ya sea una sonrisa o un amor en una pareja, pero las fantasías de uno, lo que uno espera, eh, creamos desilusiones porque la otra persona no sabe cuál es tu fantasía. Todas esas proyecciones y fantasías que tú le has puesto a ellos y expectativas que ellos no tienen ni idea. Entonces ellos te están fallando, pero ni saben que te están fallando, porque tú no les has Claro. dicho ni todo lo que tú esperas de ellos. Y es posible que por no sentir, por la ausencia de sentir, no se exprese esa sensación. Y por culpa de toda esa rumiación cognitiva, uno termina diciendo lo apropiadamente correcto en lugar de expresar el sentimiento de manera abierta que es tan importante. Y yo estoy completamente seguro que en la medida en que uno construye relaciones, tiene una mayor posibilidad de ser asertivo en decir lo que piensa dentro de un escenario de consideración, respeto y demás por el otro, para que lo que yo digo, afirmo o es mi sueño o mi fantasía, no eventualmente agreda al otro y lo aleje, sino que lo vuelva cómplice de esa fantasía que podría ser absolutamente extraordinaria. 100%, mil, Qué maravilla. mil, 10.000%. De la mano. Me gustó mucho como Juan Carlos, como redondeaste un poco lo que hemos discutido hoy con, con la declaración de que yo soy lo que he comido toda mi vida, mis abuelos, y conocer también esa epigenética y todos esos estudios y imágenes que nos muestran cómo todo esto que la gente ha sabido a través del tiempo, pero que nunca se ha puesto como en justa perspectiva. Y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora, un caleidoscopio externa que te permita expresarte sin miedo. Porque si tú tienes miedo de decirle algo a alguien que le va a provocar coraje, malestar, entonces esa es una señal de que esa no es la persona con la cual tú tienes que estar. O expresarle tu miedo, porque el miedo abunda y es la emoción que más estamos viviendo ahora. Mira, oh. Miren qué gusto. Si me vieron un poco distraída acá, era que andaba acomodando a Marta. No, 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 Ay, qué se bueno. dio justamente la llegada de la doctora Marta, que es la presidente de Ames Vida, al consultorio de la doctora Rosa Negrón, justamente.
Y quisiera aprovechar que están las tres para generar una recomendación de despedida a partir de esta tan agradable conversación que quiero contarte, Martita querida, que le ha hecho muy bien a mi salud mental. Entonces, aprovechando eso, quisiera hacerles esta pregunta y aprovechando que está Marta con nosotros, que las tres pudieran responder esta pregunta que Tú les voy eres a hacer. autodidacta. Que pudieran las tres responder esta pregunta. ¿Es posible que el estilo de vida pueda ser una terapia de base de la psiquiatría? ¿Podría el estilo de vida, siendo una terapia de base de la psiquiatría, cambiar la psiquiatría al futuro? ¿Ya eso se está logrando? Me encantaría que pudieran generar una respuesta a partir de esto. Empezamos, si quieres, contigo, Rosa querida, con Leti después y terminamos con Marta para que haga una reflexión y cerremos este café, ¿les parece? Listo. Excelente. Gracias por permitirme ser la primera en contestar porque yo me pongo así ansiosa y quiero contestar rápido. Yo ya vi, Sí, lo viste. tengo ese cuadro mental perfectamente hecho. Sí, sí, porque sí, ¿verdad? En psiquiatría, los que piensan que la psiquiatría es solo fármacos, no, es romper patrones viejos aprendidos. Entonces, si vamos cambiando nuestro estilo de vida, ya sea relacional, con la comida, modo de pensamiento, entonces vamos a mejorar en otros aspectos. Así que ese es el camino. Los que tienen la percepción de que la psiquiatría es de locos y solo de medicamentos, muy mal. Tenemos que fortalecer nuestra salud mental y patrones que no nos han servido en el pasado, cambiarlos. Y esos patrones pueden ser de pensamiento, de relacionarnos, relación con la comida, relación con lo que sea. Así que ahí es que tenemos que seguir trabajando. Mil gracias, mi querida Leti. ¿Cuál es tu pensamiento si tenemos la oportunidad de que sea una terapia de base de estilo de vida en la psiquiatría? Me parece que está harto pasado de estar incorporada como tal. Debió de haber estado incorporada como tal hace tiempo. Yo no le veo amenaza a la psiquiatría partiendo de los estilos de vida, porque lo que más puede ocurrir es que, que se miden los psicofármacos desde otro lente, del lente de las propiedades que tienen los diferentes alimentos y que eso sea la primera línea antes de los psicofármacos, tratar. El psiquiatra, en la psiquiatría hay algo que se llama la psiquiatría preventiva. Yo practico la psiquiatría preventiva comunitaria y ahí también se toman muchos otros factores como el acceso a los psicofármacos, el acceso a diferentes eh, terapias y el acceso a alimentos, que ese es otro tema, ¿verdad? De, de la falta de alimentación de alimentos, más allá de la alimentación de alimentos. Y entiendo Elementos que reales. visto, visto desde esa perspectiva, entonces se convierte como parte del cuadro del protocolo de tratamiento, hacer eso de explorar los niveles de las vitaminas en el sistema, ya se está caminando en esa dirección, explorar la arquitectura del sueño, eh, tan- tantos otros factores que se reducen, a mi entender, a la educación. Formado un médico, no un psiquiatra, no un médico psiquiatra, un médico, formado un médico con conciencia
de que los alimentos tienen las propiedades que necesitamos para nutrir nuestro cerebro y nuestra mente, Mm, entonces los diagnósticos pueden ser más tempranos. La falta de respuesta y de beneficio ante esa recomendación de estilos de vida nos da parámetros de qué está pasando en la vida relacional, de establecer relaciones, de mantenerlas, de disfrutarlas. Todos esos factores intervienen. eh, y la psiquiatría se ha visto amenazado hace tiempo. Yo recuerdo hace como 40 años haber escuchado que los psiquiatras se iban a convertir en técnicos. sí. Eh, y yo lo veo como una posibilidad siempre y cuando dejen de existir personas que entienden que las humanidades son la clave y el camino a seguir Mm. para restablecernos y para ayudar a que tengan de comer otros. Nutrición alimentaria, nutrición psiquiátrica, Qué bueno, que ya, maravilloso. que ya es una cosa. Martita querida, tu conclusión y la amabilidad de estas damas queridas para que las despidamos con el cariño y afecto que nos han brindado y que sabemos que es genuino, auténtico y que lo sentimos de parte y parte. Bueno, pues estuve escuchando con mucho detenimiento la conversación tan buena desde el principio. Pues primero quiero tocar el tema de si la psiquiatría puede eh, utilizar las modificaciones de estilo de vida como una herramienta terapéutica e integral de manejo. Yo creo que no solamente puede, sino que es que así tiene que ser. Ese debe ser el enfoque contemporáneo totalmente. Debe ser por la evidencia científica que tenemos claramente establecida. Y científica no me refiero solamente al campo biomédico, también al campo sociológico, antropológico, social, a las ciencias, a otras disciplinas que han mostrado con evidencia muy contundente que elementos que se tocan en todos los pilares de estilo de vida son definitivos para un bienestar integral del ser humano. Entonces, ya hemos visto como las doctoras nos han hablado de el enfoque de la psiquiatría moderna ha cambiado. Hemos pasado, creo que ha sido como un privilegio histórico poder haber vivido, por ejemplo, en mi caso, yo me entrené en un momento donde la psiquiatría biológica, como la conocemos hoy en día, estaba en su plena transición. Yo tuve profesores con un enfoque solamente psicodinámico, psicoanalítico, conductista, y Es entraba a la así. psiquiatría biológica y fue súper interesante. Ujú. Y luego, yo soy de ciencias moleculares y básicas, entonces era indiscutible pensarla y maravilloso fue pensar toda esa década del cerebro cómo nos impactó y nos hizo conocer las bases neurobiológicas de la conducta humana. Y posteriormente, estos últimos años, yo diría que han sido como una revelación para entender biológicamente cómo estos sistemas realmente están interconectados y de unas maneras mucho más complejas. Cuando uno va a ver un eje de conexión transversal, es la medicina de estilo de vida. Además, pensando en otra cosa que es parte de lo que nosotros mencionamos todo el tiempo, es no hay que esperar a que los sistemas estén deteriorados. No hay que esperar a que estemos enfermos. Es si conocemos cómo funcionan y tenemos herramientas para preservarlos, entonces con mayor razón. Cerebro, que será sin duda alguna un misterio eterno, en muchas partes también nos ha abierto las puertas a un conocimiento. Entonces, de manera que yo pienso que el postulado tiene que ser es psiquiatría de estilo de vida. Y ya hay gente que lo está haciendo. Algunos han entrado con destacando más un pilar, por ejemplo, psiquiatría alimentación para el cerebro, otra gente conectando más lo de actividad física, otra gente promoviendo más las relaciones interpersonales y la conectividad, pero si ya podemos hacerlo todo,
en intersección. Ahora, sin duda alguna, la aproximación tiene que ser en equipo, entre todos, porque Sí, los no saberes son fragmentado. múltiples, ¿sí? Los saberes son múltiples y esto da esto yo creo que es lo espectacular que tiene esta disciplina. La posibilidad de conectar la gente con saberes, perspectivas, aportes distintos, enfoques distintos. Entonces yo creo que además se nos abre una oportunidad y un manejo muy grande para entrar en todas las edades. Eso es una cosa que nos tiene que alegrar. Yo creo que es un compromiso y bueno, y yo quiero además decir, estoy muy contenta porque la doctora Rosa Negrón fue mi estudiante. Entonces, También. eso es espectacularísimo cuando uno ve pues que los estudiantes son así, pues imagínense cómo se podrá sentir uno. La doctora Viñas ha sido mi colega, fue también profesora de Rosa y hemos sido compañeras de múltiples proyectos, batallas y momentos. Así que para mí el momentum está espectacular. Y además estaba encontrando pues en la medicina de estilo de vida oportunidades de convergencia. Yo estaba completamente segura que la inmunología daba todo eso y sigo segura de eso. Pero me parece aún, y esto es pues que es bien complejo para mí decirlo, que esto es más abarcador aún. Está, Claro. está bestial. Y Así que, por el reto que existe hoy en la salud pública, pensando en la salud, pensando en la construcción de la salud mental, es como tan importante y volverla a mirar desde el escenario de su verdadera importancia. Cuando hablamos en los factores de riesgo de las enfermedades mal llamadas crónicas no transmisibles, y decimos que hay factores silentes, y entonces decimos que un factor silente es la hipertensión y que otro factor silente es la dislipidemia. Yo tengo la sensación que el factor más silente de la inflamación, que es el idioma universal de la enfermedad, en realidad son elementos incorporados a la salud emocional. Y si uno no alcanza a hacer una gestación adecuada de la salud emocional desde muy chiquito, es muy probable que tenga un desorden mental que ni siquiera encuentre un diagnóstico antes de que me muera, porque muy probablemente ese es el ejercicio de vida en el que estamos. Y estamos en un comportamiento que es contrario al relacionamiento social, pero ni lo aceptamos, ni buscamos ayuda, sino que nos conformamos y ahí nos quedamos. Y esa es una cosa bien particular. Por eso esta mirada a la salud mental me parece que es tan importante y significativa. Martita, querida, mil gracias por tus aportes. Finalmente llegaste allá donde Rosa y tuvimos oportunidad de fue conversar. fantástico, muy contenta. Doctora Leti, qué grato haberla tenido aquí. Doctora Rosa, qué grato que nos hayan acompañado. Mil gracias, muy amables. Un placer haber estado con ustedes. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias por acercarme a dos de las mujeres que yo más admiro. Y viceversa, y La también admiración es Así viceversa, que recíproca. pues. tenemos un club de mutua admiración. Está pero espectacular ella. Y la Bueno, pues qué maravilla. Yo me uno a ese grupo, por favor, háganme un huequito, me hacen la bienvenida ya y estás. prometo que me porto bien. Ya tú estás hace rato que ya tú estás incorporado. Vamos a darle para adelante a lo de la prevención en las escuelas, salud mental escolar, ¿Dónde es la vuelta? abogar por clases de economía doméstica que antes se utilizaban y en esos cursos se integraba la alimentación y los estilos de vida también. Entonces, ya hay de dónde coger prestado para, para el futuro, porque ya hay eh, historia. Por eso es tan importante la historia para que nos lleve al presente. Pues qué bueno. Gracias, muchas Exacto, pues, No, gracias. con el mayor gusto. Un grato placer haber estado con las dos y después con las tres. De manera Muy que Igualmente, bien. nos Matías. despedimos gracias a la gente que amablemente nos acompañó y esperamos que este sea el principio de muchas otras nuevas conversaciones que nos ayuden a crecer a todos. gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias, chao.